Nuestro pasaje hoy viene de Hebreos capítulo 10, versículos 5 a 10. Oiga la palabra del Señor. Consecuentemente, cuando Cristo entró al mundo, dijo: sacrificios y ofrendas no has deseado, pero un cuerpo me has preparado. En ofrendas quemadas y ofrendas de pecado no has tenido placer. Luego dije: mira, Dios, he venido para cumplir tu voluntad, oh Dios. En el rollo del libro así se escribe de mí. Cuando él dijo: no has deseado ni tomado placer en sacrificios y ofrendas quemadas, ofrendas de pecado, todos estos ofrecidos de acuerdo a la ley. Luego agregó: mira, he venido para hacer tu voluntad. Él quita el todo de primera orden para establecer la segunda. Y es por la voluntad de Dios que hemos sido santificados por medio del ofrecimiento del cuerpo de Jesucristo, una vez por todas. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Gracias a Dios. En nuestros cánticos y narrativas referente a Santa Claus, vemos un reflejo muchas veces de la cristianidad tradicional, empleando el miedo y la culpa como herramientas para mantener la gente en su lugar, en orden. Cuidado, no llores. Le digo por qué Santa Claus está llegando a la ciudad. Es comúnmente también como hablamos de Dios. ¿Cuántas veces escuché de niño que Dios me estaba mirando, que yo necesitaba preocuparme con la calidad de mis acciones porque Jesús me veía? Es la misma actitud que llevamos a la noción de sacrificio. Sacrificio como necesario para aplacar la ira de Dios. ¿Es realmente allí donde radica nuestra comprensión del carácter esencial de Dios? Quizás debemos reflexionar un poco más como el Grinch, que quizás la Navidad tiene un sentido un poco más lleno. Leyendo las Escrituras hebreas con este sentido y definición de sacrificio como esencial a la adoración de Dios, nos esquivamos. El problema es que no comprendemos lo que significaba sacrificio al pueblo hebreo. Más que llegar a la noción de sacrificio desde su perspectiva, leemos la palabra desde la perspectiva de conceptos paganos, diseñados para aplacar la ira de un ser espiritual o de otra forma para manipular lo que no está a nuestro alcance. Lógico, hay instancias en las Escrituras hebreas donde estas nociones se encuentran también, influyendo en la práctica del pueblo hebreo. Pero no es la comprensión esencial de Yahvé, ni de cómo debamos acercarnos a Yahvé. Debería de ser obvio que
Nuestras tentativas para manipular a Dios no son adoración, no son cultuar a Dios. El empleo de ritos, rituales o otros elementos como mágica es manipulación. Es procurar colocarnos en una posición superior, no colocarnos a la disposición de otro. Es querer colocarnos a nosotros adelante de Dios. Agarrar control. Defender que no somos de estatus menor que el Dios ante el cual nos aproximamos. Si comprendemos el sacrificio como aplacar la ira del otro, aún estamos procurando control, aunque quizás de una forma un poco más aceptable. Como escuché de uno de los billonarios de la nación esta semana, estaba diciendo que estaría de buen gusto en invertir cierta parte de sus billones para ayudar a los más pobres del mundo, desde que no tuviera que pagar impuestos. La traducción parece ser: mira, yo puedo hacer lo que debería hasta cierto punto, desde que puedo evitar ciertas otras responsabilidades. Esto no es sacrificio. Desafortunadamente es la forma que acostumbramos definirlo. Colocar un show. Dar de parecer que creemos que somos, que estamos actuando y haciendo algo que realmente no somos y no estamos haciendo. Es una farsa. Es colocando un frente falso ante nuestro ser. Es esconder la realidad de quienes somos. Es una máscara para jugar hazte cuenta. Es una forma de manipulación. En el centro del pensamiento hebreo, sacrificio era acercarnos a Dios. Era una forma de llegar ante la presencia de Yahvé. Era una ofrenda de gracias por la provisión, la dirección, la buena voluntad de Dios. Era una declaración del deseo de estar en comunión con Yahvé, Dios de Israel. De aceptar responsabilidad de pertenecer a esta nación llamada por el nombre de Yahvé. Era sumisión, acercamiento. Profetas como Isaías reconocieron que tantos sacrificios simplemente no llevaban tal concepto. Participar en las mociones de los ritos de culto público no es lo mismo que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Su voluntad para la vida humana y nuestra interacción. Yo puedo dar muchos regalos a los necesitados, los hambrientos, los pobres, los desesperados. Pero como dice Pablo, no tiene ningún sentido si no fluye desde el amor. Generosidad pública que viene desde nuestra abundancia no es sacrificio. Es simplemente otro modo
apariencia. Es una respuesta que parte de nuestra culpa, nuestra culpabilidad. Es una forma de encenar un show, hacer de cuenta que somos quienes no somos. La culpa no nos trae ante Dios, la culpa no nos acerca a nadie. Miedo y culpa son herramientas no para la reconciliación, no para el amor, no para la comunidad, no para la confianza. Quizás los usemos para manipular a los demás, pero jamás para crear confianza, comunidad. Pueden ser utilizados por aquellos que quieren utilizar poder, pero no edifican de acuerdo al modo del amor y la gracia. El escritor de Hebreos comprendía esto. Comprendía que sin importar los rituales ricos atrás del sacrificio en las escrituras hebreas, la efectividad del sacrificio no dependía del rito, sino en la disposición de aquel recibiéndolo. En el pasaje de hoy, él cita el Salmo 40, encontrando apoyo para el concepto que sacrificio en sí no llena la voluntad de Dios. Es insuficiente para garantizar la buena voluntad de Dios. No tiene poder sobre Dios. Sacrificio no es mágica. No tiene poder para manipular a Dios. No puede llegar a ser un modo de controlarle a Dios. No podemos esperar utilizarlo para aplacar a Dios específicamente, porque el sacrificio es vacío ante aquel que no encuentra valor en el sacrificio. No tiene poder, no hay ley, no hay regla que concede al sacrificio tal poder. No hay ninguna magia operando con Dios como su objeto, manipulándole. Si queremos que Dios se quede impresionado, tendríamos que presentarle algo que Dios realmente quiere, algo que le hace falta, algo de sumo valor a Dios y que Dios no puede conseguir por sí mismo. Yo no estoy en condiciones de realizar esto. El pasaje de hoy nos recuerda que Dios jamás quedaba impresionado por sacrificios, ofrendas. Dios no se complació en esas cosas que hemos procurado utilizar para manipular nuestro estatus frente a Dios. En respuesta, el pasaje agrega: yo he venido para cumplir con su voluntad. Como una respuesta mucho mejor que sacrificio. El problema es que no podemos cumplir con esas palabras, ¿verdad? Isaías escribió acerca de nuestras tentativas de justicia, de rectitud, siendo trapos sucios. No tienen mérito
para impresionarle a Dios. Y si Dios no queda impresionado, ¿cómo le vamos a manipular? ¿Cómo vamos a poder entrar en cualquier negociación? ¿Estaría impresionado Dios con multitudes de animales traídos en sacrificio? ¿Quedaría Dios impresionado con el saldo de mis cuentas bancarias? ¿Quedaría Dios impresionado si yo concediera comida a mi vecino con hambre? Que adoptara un animal sin hogar. Si ayudara a alguien que vive en la calle, salir de la calle. No es que esas cosas simplemente son lo que ya deberíamos de estar haciendo. En el curso de amar a mi prójimo, la forma que me amo a mí mismo. Las buenas nuevas en el pasaje de hoy, entre tanto, son que el sacrificio no es necesario. Jamás lo fue. Lo que trabaja en nuestro favor es la buena voluntad de Dios. Es Dios que quiere nuestra reconciliación. Es Dios quien desea que seamos santificados. Es Dios quien nos invita ante la sala del trono celestial. Sin la mediación de sacrificio, de ofrenda o de cualquier otro modo que nosotros podríamos concebir para extorsionar el amor de Dios. Todas esas tentativas para controlar o forzarle la mano caen al suelo cuando somos invitados. El amor de Dios, la iniciativa de Dios, la gracia de Dios nos trae ante la presencia del Altísimo. Todo esto viene de Dios. Empieza con Dios. Fue hecho por Dios. Cumplido por medio de Dios. Por Dios. Dado esto, ¿qué más podríamos procurar? ¿Qué más podríamos ofrecer? ¿Qué más podríamos pensar? Tener el poder para obligar a Dios a hacer lo que ya ha hecho libremente en nuestro beneficio. Es esto que celebramos al aproximar la Navidad. Lo que jamás podríamos hacer por nosotros mismos, Dios ya lo ha hecho. Está allí, esperando nuestra aceptación. No hay nada más que hacer. Jesucristo ya ha hecho todo lo necesario. Simplemente nos corresponde a nosotros vivir según la realidad de la presencia de Dios entre nosotros, invitándonos a acercarnos, a aceptar la aceptación divina. La culpa, el miedo, intimidación, la coerción, nada de esto importa. No hay espacio para ellos. La gracia se los echa todo de lado. Ningún sacrificio podría realizar esto. Pero no hay necesidad de sacrificio.
realmente jamás ha sido necesario.